Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra primera sección llamada La Otredad, en donde por lo regular vamos a intentar explicar un contexto y ubicar a ustedes en un contexto histórico de los personajes, autores, libros, temáticas que nosotros analicemos aquí en Espagidismo. Pues bien, Grinberg nace en 1946, al parecer es hijo de judíos y bueno, algo muy interesante de Jacobo Grinberg es que va a ser un científico mexicano muy poco conocido y fue uno de los más trascendentales, obviamente según la opinión de Espagidismo. Este personaje científico mexicano fue psicólogo, también neurofisiólogo y estudió y dio clases además en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él trabajó diversos temas, diferentes aspectos relacionados con el estudio de la conciencia. Aunque su obra no estuvo solamente dirigida al estudio de la conciencia como una parte neurofisiológica, sino también trabajó la aplicación de muchas técnicas de meditación. Él llegó a escribir en vida más o menos 52 libros. Esta, digamos, prolífera escritura se terminó por su misteriosa desaparición en 1994. En el 94 Grinberg desaparece y se tienen muy pocas opciones de saber hacia dónde se fue, qué pasó con Grinberg. Hay muchas teorías que rondan por ahí. Una de ellas es que la secta, por llamarlo así, de Carlos Castaneda, otro escritor que trabajó temas semejantes a los de Jacobo Grinberg, lo desapareció. Otra es que el Estado mexicano, porque como era un científico que sabía sobre muchos temas que podrían afectar la industria farmacéutica, la industria médica en nuestro país, alimenticia, pues iba a ser afectada, entonces también el Estado mexicano por ahí intervino. En fin, la verdad es que hay muchas teorías de por qué desapareció Jacobo Grinberg. Hay unas más descabelladas que afirman que encontró la iluminación y se fundió con el cosmos, ¿no? Entonces, en realidad, lo que sí sabemos es que en el 94 Jacobo Grinberg desaparece. Lo que les decía sobre Carlos Castaneda es que precisamente coincide con la muerte de Carlos Castaneda de igual manera en el 94. Pero bien, regresando a la obra de Grinberg, bueno, Grinberg va a trabajar múltiples temas sobre la conciencia. Va a viajar mucho, va a intentar encontrar un maestro que le permita de alguna manera a conocer el porqué de las cosas, el porqué de la existencia humana. Un dato muy importante en su vida es que su madre enferma y Grinberg la cuida y él es como testigo de esta relación muy estrecha con la muerte, ¿no? Esta confrontación con la muerte, y al parecer de ahí Grinberg intentó descubrir y estudiar muchos temas que en ese momento empiezan a surgir, ¿no? Al ver a su madre enferma, finalmente su madre fallece y Grinberg va a hacer un recorrido histórico en todos los campos, en múltiples campos del conocimiento. Dentro de su camino, algo que cabe destacar es la investigación que hizo sobre los chamanes en nuestro país, los chamanes aquí en México. Él va a ser becado por CONACYT para hacer una investigación sobre chamanes y va a tardar varios años investigando diferentes chamanes. De hecho, esto los pueden encontrar en sus libros, los 7 tomos que originalmente eran sobre chamanes en México, volumen 1, 2, 3 hasta el 7, en la edición que él publicó cuando aún estaba en vida. Posteriormente, estos 7, hay 2 libros que se fusionan, que hablan sobre una chamana mexicana llamada Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, y se van a convertir de 7 tomos que originalmente eran a 6 tomos.
De los chamanes que conoció, de los múltiples chamanes que conoció Jacobo Grinberg en varios estados de la República, hubo una chamana que le llamó muchísimo la atención, a la cual dedicó 2 libros, bueno, en este caso un libro completo, que es el volumen 3 de Chamanes en México, que se llama Pachita, y en la cual describe cómo él estuvo trabajando por determinado tiempo con esta chamana mexicana que se dedicaba a operar las operaciones de Pachita, que son conocidas dentro del campo del chamanismo, que eran, incluso él lo dice en alguna entrevista que le hacen a Grinberg, extraordinarias, ¿no? Así tal cual, extraordinarias, para alguien que estaba ya en el campo del estudio de la conciencia. Se le hace sorprendente las operaciones que realizaba Pachita, esta Bárbara Guerrero, en la cual él narra, lo escribe en este libro, cuando conoce a Bárbara Guerrero, lo invita a participa con ella en un determinado tiempo, y las operaciones consistían en que Pachita era poseída por el espíritu de Cuauhtémoc-Zin, ¿no? De Cuauhtémoc, el último emperador mexica, y Bárbara Guerrero desaparecía, era como el medio por el cual actuaba el espíritu de Cuauhtémoc, y ya una vez que el espíritu de Cuauhtémoc estaba dentro del cuerpo de Bárbara Guerrero, de Pachita, pues ya podía operar, ¿no? Y las operaciones eran con un cuchillo de monte, así un cuchillo sin filo, ¿no? Un cuchillo tal cual, y que a partir de la energía de campos energéticos se ponía el cuchillo apenas sobre la piel y se abría. Pachita sacaba el mal, como ella lo llamaba, con unas tijeras de metal cortaba el mal y después suturaba solamente con el frote de las manos, frotaba las manos y suturaba. Esto suena obviamente extraordinario. El mismo Jacobo Grinberg tiene una frase que dice o que reza que el conocimiento auténtico proviene de la experiencia directa. Entonces él mismo está asumiendo que esto que él narra en Los Chamanes en México son de alguna manera irreales, no son creíbles hasta el momento en que ustedes lo puedan experimentar. El objetivo de Espagirismo pues es obviamente meter esta espinita por el conocimiento, por entender, por comprender, por indagar hasta qué punto esto que se está trabajando aquí es verídico, ¿no? Y la única forma es justamente con esta frase de Jacobo Grinberg: el conocimiento auténtico proviene de la experiencia directa. Y justamente lo dice en el libro de Pachita, en la parte final. Pero retomando la parte vivencial de Grinberg abarcó diversos temas. No solamente se dedicó a estudiar a los chamanes, sino que él propuso teorías, la teoría sintérgica, que más adelante vamos a hablar sobre ella. De igual manera, él estuvo o trastocó la literatura. Escribió algunos libros de poesía, uno de los que yo he leído y que se me hace muy muy bello y muy estético es justamente es un libro de poesía, que bueno, se llama Cantos de Ignorancia Iluminada, ¿no? Un título un poco extraño, extravagante, incluso contradictorio, pero donde vienen poemas muy bellos que Jacobo Grinberg redacta. También abarcó otros temas como la novela, ¿no? El prototipo, que es, al parecer, creo que es uno de los últimos libros que él escribe antes de su desaparición, de su misteriosa desaparición. De igual manera tocó algunos temas de la física cuántica. Algunos de sus libros están en inglés, no hay traducciones todavía al español al parecer, o al menos yo no las he encontrado. Entonces Jacobo Grinberg yo creo que es uno de los personajes o científicos mexicanos que más ha destacado y que digamos ha sido más desconocido. Al menos las entrevistas que yo he visto sobre Jacobo Grinberg han sido principalmente en España. En España salió en algunos programas de televisión, de la televisión española, y también en algunas entrevistas. Grinberg intentó a toda costa difundir esta parte teórica que él proponía
sobre la meditación, también tiene varios libros sobre la meditación. Trabajó como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, al parecer también trabajó en la Universidad de Anáhuac, y Greenberg logró desarrollar muchos estudios sobre la conciencia, sobre los niveles de conciencia. Él asumía que la conciencia tenía diferentes niveles. Él trabajó con niños, esto es muy interesante. Greenberg logró que los niños pudieran desarrollar un nivel de conciencia mucho más elevado que los adultos. ¿Cómo fue esta situación? Bueno, Greenberg empezó a trabajar empíricamente con en algunas escuelas, principalmente en 2 escuelas. La más destacada es una en Toluca, ¿no? En la cual es una escuela de niños como destacados, con un desarrollo intelectual más elevado. Cuando Jacobo Greenberg es invitado a trabajar con estos niños, él se da cuenta que hay un momento en que los profesores ya no van a ser capaces de poderles enseñar a los niños. Entonces Jacobo Greenberg tiene un objetivo específico: lograr que estos niños aprendieran a aprender, ¿no? Este juego de palabras es interesante porque lo que él intenta es que estos niños logren ser sus propios maestros, que no necesiten ya de los profesores, porque aunque quisieran, va a llegar un momento en que van a tener un nivel de conocimientos y de inteligencia mayor que los profesores, y esto lo logra a través de diferentes técnicas de meditación, en que los niños logran desarrollar ciertos niveles de conciencia tan elevados que ellos podían, por ejemplo, a partir de la meditación, viajar a otros lugares mediante la conciencia, conocer internamente una planta, un animal, o incluso él nos narra viajar a otro planeta. De esta manera, estos niños ya no necesitarían de un profesor. Cuando el profesor ya se volviera obsoleto para ellos, ellos iban a continuar aprendiendo. Lamentablemente, este experimento fue, o de alguna manera fue frenado, porque los padres intervienen y no permiten que sus hijos continúen con estas técnicas de aprendizaje, precisamente porque iba a provocar ciertos conflictos de anormalidad, ¿no? No querían que sus hijos fueran tachados de anormales, y por eso el experimento termina. Pues bien, esto es más o menos de manera general algunos aspectos históricos e importantes sobre la vida de Jacobo Greenberg, pero continuamos.